Pitaya. Soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 21 de Narcosistema, que estamos haciendo de última hora con una noticia muy especial que hemos podido confirmar. Pero antes que nada, quiero darles agradecimiento por ser parte de esta comunidad. ¿Eres uno de los 142,000 suscriptores de Narcosistema? Te invitamos a ser parte de Patreon y ser un miembro exclusivo que tendrá información única que nadie más podrá ver. Este fin de semana, elementos de las fuerzas del orden del gobierno de Estados Unidos me confirmaron que efectivamente Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien fue miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, quien pasó 5 años en prisión en Estados Unidos y que después se convirtió en un testigo colaborador clave del Departamento de Justicia de ese país, fue detenido entre el 12 y el 13 de diciembre pasado. Como lo he señalado ya en diversos episodios de Narcosistema, yo conocí cara a cara a Minilic en el año 2023, es decir, el año pasado. Le hice una larguísima entrevista, tuve un largo encuentro con él, cara a cara, que se llevó a cabo en la ciudad de California del 30 de septiembre al 2 de octubre. En ese momento, cuando yo me entrevisté personalmente con Minilic, él se encontraba en calidad de testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Era en ese momento, sin duda, el principal testigo que el gobierno de Estados Unidos tenía contra el clan criminal de los hermanos Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocidos como los Chapitos, quienes eran acérrimos enemigos del Minilic. En este podcast puedo revelar que me consta directamente, es decir, con mis propios ojos, fui testigo presencial de cómo Minilic aportaba información al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre lo que pasaba al interior del cártel de Sinaloa en México, prácticamente en tiempo real. La entrevista que le hice a Minilic fue publicada en 2 partes en el periódico Milenio, el 27 de octubre y en la edición de fin de semana del 28 y 29 de octubre. El editor de Milenio, con quien trabajé para estas publicaciones, fue el prestigiado periodista Salvador Frausto, con quien yo había ya colaborado en la revista MX. Otra parte importante de la entrevista que me dio Minilic fue incluida en el libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Como lo dije categóricamente en su momento, tengo horas de grabación de la entrevista que le hice a Dámaso López Serrano. Tengo al menos 9 horas de grabación de aquel encuentro. Pero debo decir que nuestra reunión duró más de 24 horas. La información que me dio Minilic en ese encuentro era sin duda alguna muy valiosa y de interés público. Estar con él hablando durante horas sobre los casi 10 años que él estuvo dentro de la cúpula del cártel de Sinaloa era una ocasión inédita. Era una ocasión única. Nunca antes un miembro del cártel de Sinaloa de ese nivel de poder, perteneciente a la nueva generación de narco juniors, como se le conoce, había hablado tan directamente, tan descarnadamente y con tanta claridad. En 2016 y 2017,
yo había tenido un encuentro cara a cara con otro narcotraficante, Rafael Caro Quintero. Me reuní con él en las montañas del Triángulo Dorado. Caro Quintero, como ustedes saben, había pertenecido a otra generación de narcotraficantes, dijéramos de la vieja escuela. Él había sido uno de los importantísimos capos de la droga del llamado Cártel de Guadalajara en la década de los 80s, y su ingenio criminal lo había hecho revolucionar el mercado de la marihuana en Estados Unidos y prácticamente en el mundo por una nueva tecnología en la siembra de estas plantas que en ese momento eran absolutamente ilegales. Tener la oportunidad histórica, única, que creo que ningún otro periodista ha tenido, de poder comparar cuál era el ADN de la vieja guardia, de narcos de la vieja guardia, como Caro Quintero, como el propio Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, y conocer lo que eran las nuevas generaciones de criminales, poder hacer un comparativo, era prácticamente mucho más que hacer un trabajo periodístico. Había llegado realmente al punto de casi hacer un estudio antropológico de la evolución de los carteles de la droga en México y de estos personajes que habían sido los líderes criminales. Teniendo la oportunidad de haber entrevistado directamente a esos dos narcotraficantes, pude entender la gran diferencia entre ellos en todos los sentidos, no solo de edad, por supuesto, también de forma de vestir, de forma de hablar, de las diferentes razones que los llevaron a dedicarse al mundo criminal. Está incluso el nivel escolar, que es muy diferente entre Caro Quintero o Minilic. Está, por supuesto, la apariencia física. Está en la serie la forma de hablar. Incluso era tan diferente el tipo de drogas que cada uno traficaba. Unas eran las drogas de moda en la década de los 80s, cuando Rafael Caro Quintero era el rockstar en ese mundo criminal. Y otras eran las drogas que estaban de moda, que eran el auge económico del Cártel de Sinaloa cuando Minilic ingresó a esas filas criminales. Así que realmente fue muy interesante poder testificar personalmente la gran diferencia y cómo este mundo del narcotráfico había evolucionado tanto en tan poco tiempo. Lo que pude comprobar que nunca había cambiado es que el mundo del narcotráfico dependía, con Caro Quintero, de la protección y la corrupción del gobierno federal, igual que dependía Dámaso López Serrano y todo su clan criminal de esa complicidad con el gobierno. Es decir, la ecuación entre un mundo y otro constante, la variable constante, el factor constante, siempre ha sido la corrupción del gobierno de México, que sea un gobierno u otro, se han vendido para proteger a estos criminales. La entrevista que le hice a Dámaso López Serrano está ahí. Cualquiera puede tener acceso a ella. En la hemeroteca, en los registros digitales del periódico Milenio, en mi libro La Historia Secreta. Nadie publicó antes que yo. Por tratarse de un tema tan delicado, me tomé el tiempo suficiente para asimilar la información de todas esas horas, esas sesiones tan larguísimas de reunión con Minilic. No son cosas que uno pueda simplemente botar ahí al aire de un momento a otro de manera instantánea. No, me tomé varias semanas. Si estoy comentando que la entrevista, los encuentros fueron el 30 de septiembre, el 1 y 2 de octubre, yo publiqué hasta fines del mes de octubre. Durante todas esas semanas estuve revisando la información, confirmando varias cosas y pues por supuesto
estuve en contacto permanente con Minilic para estar regresando a él ya a través de plataformas seguras de comunicación, de dudas que me habían quedado, de preguntas que él había respondido o para poder clarificar nueva información. Entonces fue un seguimiento muy puntual, muy profesional y ahí está el resultado. Después de la publicación de Milenio vinieron otras entrevistas. Vino otra entrevista que publicó el semanario Proceso con López Serrano, pero eso fue después de que publiqué esta información en el periódico Milenio. Por primera vez voy a revelar información muy exclusiva sobre cómo se fraguó mi encuentro entre Minilic y yo. ¿Qué hubo antes de eso? ¿Qué ocurrió durante nuestra reunión y qué ocurrió después de esta? Tras la noticia de la reaprehensión de Minilic, yo como periodista, que tengo 20 años investigando al crimen organizado, me planteo una serie de preguntas que planteo a ustedes para poder reflexionar sobre eso. ¿Por qué un joven de 37 años de edad que había finalmente logrado salir del mundo criminal, que estaba libre tras 5 años de prisión, que él sabía que la seguridad de su familia dependía de su buen comportamiento, volvería a delinquir? En realidad, quienes entran al mundo del narcotráfico nunca pueden salir de él. ¿Qué pensaba Dámaso López Serrano al respecto? Comenzamos. Me desperté el sábado 14 de diciembre con mensajes en mi teléfono de que había sido detenido Dámaso López Serrano, alias Minilic. Se decía que había sido por tráfico de fentanilo. Vi la noticia publicada por algunos medios de comunicación. Más allá de lo que publique la televisión, los periódicos o periodistas, a mí me gusta poder corroborar la información por mí misma. Hay muchas cosas que circulan por las redes constantemente que no son certeras. Por ejemplo, aquella donde se dijo que Ismael Zambada García se había entregado voluntariamente a la justicia. Yo desde las primeras horas investigué por mi parte y supe que los chapitos le habían puesto una trampa y había sido llevado contra su voluntad. Luego de varias llamadas y mensajes, pude corroborar con integrantes de las fuerzas del orden del gobierno de Estados Unidos que efectivamente López Serrano había sido detenido. Casi simultáneamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa de periodistas, el sábado confirmó que el exintegrante del cártel de Sinaloa había sido detenido en la Unión Americana y que sería el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien iba a informar de los pormenores del caso. Debo decir que al menos hasta esta mañana del lunes 16 de diciembre, no hay registro del ingreso de Dámaso López Serrano a una prisión federal por parte del Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos. Tampoco hasta el momento hay en alguna corte federal una nueva acusación penal en su contra. Hasta ahora, en los registros públicos de las cortes estadounidenses, solo existe el caso ya cerrado de California, por el cual Minilic pasó 5 años de cárcel del 2017 al 2022. En ese expediente se le acusó a él, a su tío Álvaro López Núñez, a Nahum Abraham Siqueiros Montalvo y a Ramón Santoyo Cristóbal, ex policía federal, de haber traficado de 2005 a 2016 metanfetamina, cocaína y heroína a Estados Unidos. También hay un expediente cerrado en 2017 contra Minilic en la Corte de Distrito Este de Virginia. Ahí estaba acusado con su padre, Dámaso López Núñez, alias el licenciado, brazo derecho
de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, de tráfico de más de 5 kilos de cocaína en México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá y otros lugares. Ese expediente también estaba ya cerrado. Elementos de las fuerzas del orden de Estados Unidos me indicaron que era peculiar que aún no hubieran comunicado en ese país sobre la detención de Minilic y que probablemente fuera porque los casos de detenciones ocurridas los viernes se procesan documentalmente hasta el día siguiente laboral, que sería este lunes, 16 de diciembre. La información que pude confirmar con un funcionario del gobierno de México es que el gobierno de Sheinbaum dará detalles de la detención en Estados Unidos el próximo martes. Y me adelantaron que al menos hasta este momento, el gobierno de México no tiene contemplado pedir la extradición de Minilic. Hasta este momento, oficialmente no he tenido detalles específicos de la razón por la que fue reaprendido. Evidentemente, se trata de una de las muchas causales determinadas en la libertad condicional que le fueron dictadas el 16 de septiembre de 2022, luego de que tras 5 años de prisión en una cárcel americana, fue puesto en libertad condicionada durante 5 años. De acuerdo al documento emitido por la Corte de Distrito Sur de California, de la cual tengo copia, dicho término de libertad condicionada concluía en septiembre de 2027. Por los delitos por los que había sido acusado, sin duda le correspondía una pena mayor, pero fue su disponibilidad a colaborar con la justicia de Estados Unidos y la valiosa información que tenía que le dieron a Minilic la llave mágica para salir pronto de la prisión. Una fortuna que muy difícilmente podría volver a repetirse. Entre las 7 principales causas por las que se le podía retirar su libertad condicional son por cometer otro delito federal, estatal o local, por poseer drogas ilegales, por poseer un arma, por no reportar a los oficiales encargados de su supervisión todos sus bienes, por reunirse con personas que estuvieran en alguna actividad ilícita sin el permiso expreso de los oficiales que lo supervisaban, o por cambiar de residencia sin previo aviso y permiso del oficial que lo supervisa. Pero ¿quién es Minilic? ¿Cómo entró al narcotráfico? ¿Qué pensaba de los negocios criminales de su padre y en los que él ingresó cuando apenas tenía 18 años? Esta es la historia que él mismo me contó, cara a cara, reunidos en la habitación de un hotel en California. Minilic me contactó a mediados del 2023 a través de una persona cuya identidad no voy a revelar. Ese fue el acuerdo establecido, que corresponde a los códigos del periodismo profesional entre un informante y un periodista. Ese acuerdo sigue vigente y por cuestiones de ética lo respeto en los mismos términos que lo hago con todos mis informantes. Me reuní con esta persona en la Ciudad de México. Me sorprendió un mensaje que tenía para mí. Dámaso López Serrano quería establecer contacto conmigo y me dejó un teléfono y una clave con la cual identificarme. De un aparato de comunicación seguro y por una plataforma segura, escribí el primer mensaje a Minilic el 15 de agosto de 2023. Sin proponérmelo, había irrumpido en su vida en el año 2005, cuando él apenas tenía 18 años. En los primeros pasos de mi investigación sobre el cártel de Sinaloa, obtuve el expediente inédito de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, ocurrida en 2001. El padre de Minilic, Dámaso López Núñez, llegó como subdirector a esa cárcel en 1999, junto con un equipo conocido como los Sinaloas. A partir de su llegada, el Chapo comenzó a tomar control de la prisión gracias a la complicidad de altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación como Miguel Ángel Yunes
hoy aliado del partido Morena, y su brazo derecho, Enrique Pérez Rodríguez, el padre de Minilic, a quien todos llamaban el licenciado, era parte esencial de esa red de corrupción. A través del pago de sobornos y con la ayuda indispensable de Dámaso, el padre de Minilic, el Chapo logró salir de la prisión de modo calculado y premeditado. Cuando el narcotraficante estuvo libre, se reintegró de inmediato al mundo criminal como miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa y premió al exsubdirector de seguridad, el papá de Minilic, nombrándolo su brazo derecho. Desde ese momento, la vida de Dámaso Jr. y la del Chapo Guzmán y sus hijos los Chapitos quedó entrelazada para siempre. Después del primer mensaje intercambiado con Minilic, en agosto siguieron varios más para agendar una cita y establecer las reglas del encuentro. En todo momento, López Serrano dejó claro que por ningún motivo quería hacer enojar al gobierno de Estados Unidos. Temía que había en su contra una petición de extradición por parte del gobierno de México por el caso del homicidio del periodista Javier Valdés. Yo tenía mucha información que, teniendo acceso a Minilic, podría corroborar. De varios temas, yo ya tenía una línea de investigación. Entre más testigos diversos consiguiera, más sólida sería mi indagatoria. Durante meses estuvimos en comunicación constante. Comenzó a transmitir mi información de interés público, que yo o ya tenía corroborada anticipadamente o pude corroborar después de que él compartiera los datos. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2023, le pregunté sobre la fastuosa fiesta de cumpleaños de Natalia, la hijastra de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, hija de Caroline Adams, procreada con un sinaloense. El festejo había sido una celebración tardía de sus 15 años. Se llevó a cabo en Culiacán, en el Salón Casona Centenario, ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos. Los propios medios de comunicación habían dado cuenta del derroche de dinero, muy lejos de la austeridad de la que tanto presumía López Obrador. Incluso, la celebración fue catalogada por el periódico El Sol de Sinaloa como una fiesta buchona por los excesos. Hubo espectáculo circense y tocó el grupo Los Nuevos Rebeldes. El organizador del evento y diseñador del vestido dorado con corte de princesa que lució la hijastra del entonces presidente de México fue Will Medina. Minilic, quien tenía aún conocidos dentro del cártel de Sinaloa, tanto en la facción de los Chapitos como en la facción del Mayo Zambada, me afirmó que Will Medina era cercano a los Chapitos. Era el diseñador de muchas de sus parejas y esposas. Me dijo, se comenta que José Ángel Canovio, socio de los Chapitos, fue quien pagó la fiesta de la hijastra del presidente. Canovio es compadre de Iván Guzmán Salazar y su socio más cercano. Esta información me fue corroborada por un integrante del círculo muy cercano de López Obrador. Entre los mensajes que me escribió mencionó, la verdad, a como yo pienso, las únicas personas que pueden encontrarle una solución para combatir estos males, se refería al narcotráfico, son las personas que han estado dentro de este mundo, porque para encontrar una solución a cualquier problema, primero tienes que conocer y entender realmente el problema. Minilic en ese tiempo lo que quería, al menos eso fue lo que me dijo, es dar conferencias a policías y agentes en Estados Unidos para que supieran cómo combatir al narcotráfico. No es el único integrante del crimen organizado que después de estar en prisión se convertía en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Muchos de este tipo de testigos llegan a dar cursos en seminarios especializados para combatir a los carteles de la droga. A mediados de septiembre de 2023, cuando estaba siendo extraditado a la Unión Americana, Ovidio Guzmán López, uno de los 4 líderes de los Chapitos, Minilic me informó del hecho. Reveló
que él sabía que Ovidio ya había establecido contacto con las fuerzas del orden de Estados Unidos desde antes de ser detenido en enero de ese año en el poblado de Jesús María, cerca de Culiacán. Ovidio está cooperando, dando muestras de buena fe, me escribió Minilic el 23 de septiembre de 2023. En ese momento, para mí, era difícil confirmar que esa información era auténtica. Pero tras la detención del Mayo en México por parte de Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio, como parte de un acuerdo de colaboración con los americanos para obtener condenas menores, era una confirmación de lo dicho por Dámaso López Serrano. Minilic y yo acordamos finalmente encontrarnos para hacerle una entrevista. Por cuestiones de su seguridad y poca capacidad de movilidad, él puso la ciudad donde nos íbamos a reunir, una de las más importantes del estado de California. La entrevista que le iba a formular iba a ser importante para el proyecto de lo que iba a ser mi nuevo libro. La editorial con la que publico mis investigaciones pagó todos mis gastos, incluyendo el vuelo de Europa a California y el hotel que yo elegí donde nos íbamos a encontrar. La primera reunión fue el 30 de septiembre. En el lobby me encontré con él, con su madre y su esposa. Subimos a la habitación acondicionada con amplios sillones tapizados de terciopelo azul. Hubo presentaciones. Me interesaba conocer a la mamá de Minilic. Estaba investigando en ese momento el perfil de esposas, hijas, madres y amantes de miembros de los carteles de la droga. Ella era la esposa de un narcotraficante y madre de otro. Si lo hubiera encontrado en un café o en un centro comercial, no había nada en ella que la hiciera sospechosa o particular. Me pregunto hoy, ¿qué estarán pensando ella y la pareja sentimental de Minilic de su nueva detención? Por lo que Dámaso me comentó, su madre se oponía a que siguiera los pasos de su padre. No quería que él fuera un narcotraficante. ¿Pero qué pasó en el camino? ¿Por qué Dámaso entró al narco? Después de unos minutos en la habitación, solo quedamos él y yo. La sesión fue muy larga. A veces era interrumpida por llamadas que él hacía con personas que estaban en México buscando información como parte de su trabajo de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El primer día de mi encuentro con Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien había sido un poderoso narcotraficante dentro del cártel de Sinaloa, él estaba vestido con unos jeans y con una camisa de cuadros, me acuerdo que era de la marca Purificación García, por una especie de cuadro que tenía aquí bordado. Realmente me quedé pensando cuando lo vi, si alguien lo viera en este momento caminando por las calles de aquella ciudad de California, nadie jamás hubiera podido imaginar que ese muchacho, que ese joven, que en ese momento Minilic tenía 35 años de edad, hubiera podido ser un feroz narcotraficante. Y que en un momento de su vida, todavía muy joven, había llegado a sentarse a la mesa para tomar decisiones de crimen organizado con narcotraficantes tan tristemente célebres como el Chapo Guzmán, como Ismael El Mayo Zambada, a quien Minilic conoció bastante bien cara a cara, tuvo decenas de reuniones con él, y a su propio padre, Dámaso López Núñez, el licenciado. Realmente, dijéramos, esta nueva generación de narco juniors es muy particular porque realmente prácticamente cuando se mezclan con la sociedad, cuando se mezclan en los ambientes normales, comunes, pasan totalmente desapercibidos. Nada que ver, por supuesto, con personas como Rafael Caro Quintero, que pues apenas pudo cursar algunos años de educación primaria, ¿no?
o por ejemplo, con el propio Chapo Guzmán, que también apenas sabía leer y escribir, y lo recordamos todos en esta entrevista este video que él mismo grabó para Keide y Castillo, pues con esta camisa toda gariboleada, ¿no? O sea, lo narco no lo podía esconder ni aun queriendo, ¿no? Pero aquí estamos hablando realmente de otro tipo de generaciones que son realmente las que hoy por hoy están comandando en el mundo criminal. Ahí tenemos a los Chapitos, por ejemplo, a Iván y Alfredo Guzmán Salazar, los hijos del Chapo Guzmán, que también forman parte de esta generación de narcojuniors. O ahí tenemos, por ejemplo, a Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, quien hoy por hoy es el líder de la facción criminal del Mayo Zambada, ¿no? Por eso es importante hablar de estas nuevas generaciones de narcotraficantes. Por eso es importante encontrarlos cara a cara, saber qué piensan, cómo son, cómo hablan, incluso cómo se ven. No cabía duda de que Dámaso López Serrano era parte de una nueva generación de narcotraficantes. Tan nueva que él con sus propios ojos vio cuando nació la pandemia del fentanilo. Para poder hacer la entrevista con Minilic, aunque él me permitió poder registrar su voz, tener todas estas horas de grabación, me puso como condición que esos audios no salieran a la luz. Hasta este momento, con la información con la que tengo, con la que cuento, este acuerdo con Minilic sigue vigente. Para mí es muy importante, es crucial mantener estas reglas con mis informantes y respetarlas. Incluso si hoy, en este momento, publicar la voz, las revelaciones de Minilic con su propia voz, serían, imagino, un tema muy viral. Nacido el 23 de noviembre de 1987, a sus entonces 35 años, la apariencia juvenil y educada de Minilic contrastaba con su sangre fría para traficar drogas a nivel internacional y dar órdenes a su grupo de sicarios para combatir o asesinar a rivales. Le pregunté si él personalmente había matado alguna vez. Dijo que no. Es acusado de haber ordenado el homicidio del periodista Javier Valdés. Él afirma no haberlo hecho y que fueron los Chapitos, aunque algunos de los presuntos responsables por el homicidio, detenidos por el gobierno de México, era gente que había trabajado para él. Años atrás, cuando Minilic recibió un buen acuerdo con el Departamento de Justicia, reclamé a funcionarios del gobierno de Estados Unidos con los que yo tenía contacto cómo era posible que acordaran con alguien que supuestamente había asesinado a un periodista. Me aseguraron esos funcionarios que tenían la certeza de que Minilic no había sido el responsable. A diferencia de otros narcotraficantes, Dámaso no nació en un ambiente criminal. Cuando dio su primera bocanada de aire en el mundo, su padre, Dámaso López Núñez, estaba del lado, entre comillas, de los buenos. Era un servidor público. Había trabajado en la Policía Judicial y fue agente del Ministerio Público. Fue en 1999, cuando Dámaso tenía 12 años, que su padre conoció al Chapo en Puente Grande. Fue entonces cuando ambos tomaron un camino sin retorno. Minilic me reveló que cuando tenía 13 años veía a su padre con muchos teléfonos. Aún le quedaba algo de inocencia para no entender a qué se dedicaba. Fue a través de compañeros de la escuela que tenían parientes en el narcotráfico como él se enteró que su padre trabajaba en el mundo criminal. Su padre era brazo derecho del Chapo. Me aseguró que cuando el licenciado trabajaba en el penal, su hermano tuvo un problema de salud muy grave y fue Joaquín Guzmán Loera quien le dio el dinero para que su hijo sanara.
Tras la fuga de la cárcel de máxima seguridad, el subdirector de seguridad y el narcotraficante se hicieron inseparables. Dámaso López Serrano me comentó que en su vida, en realidad, nunca había vivido carencias económicas. Él no sabía, nunca supo lo que era la pobreza. De niño vivía con sus abuelos maternos. De hecho, el papá de su madre había sido periodista. Explicó que toda su vida fue a colegios de paga. Pero llegó un punto que no supo hacia dónde ir. ¿Qué hacer con su futuro? Tuvo un accidente automovilístico dramático donde murieron 2 de sus primos. Él fue el único sobreviviente. Decidió ir a estudiar para ser piloto. Su papá le ayudó a sacar una cartilla militar con un nombre falso, pero no terminó los estudios para tripular aeronaves. Se inscribió a la universidad, pero solo estuvo unos meses en la carrera de comercio internacional. Minilic confesó que se sentía atraído por el mundo criminal de su padre. Me dijo, yo lo veía muy fácil, parecía un trabajo de oficina, pero con mucho dinero. Según él, su mamá siempre se opuso a los negocios criminales de su esposo y cuando él mismo, a los 18 años, decidió entrar al tráfico de drogas, ella trató a toda costa de impedirlo. Dámaso ante mí se excusó, diciendo que su padre ya estaba señalado por los vínculos con el Chapo por la fuga de Puente Grande. ¿Qué hacía?, me dijo. Mi padre, con el puro teléfono, hacía millones. Admitió que cuando entró al mundo criminal, no tenía la noción de todos los problemas que le iba a ocasionar. Aunque conoció a todos los hijos del Chapo Guzmán desde que tenía 16 años, con quien hizo mayor amistad fue con Edgar Guzmán López, el hermano de Ovidio y Joaquín, hijos de Griselda López. Edgar trabajaba con su radio y hacía millones, me insistió Minilic durante la entrevista. Parecía tan fácil que cualquiera podía hacerlo. Según él, en 2005, cuando entró al mundo del narcotráfico, entre comillas, no había la maldad que hay ahora. Los pistoleros eran solo por protección extra. No había gobierno en las calles de Sinaloa. No había militares. Todo estaba controlado, dijo. Su padre le ofreció incluso ponerle un negocio legal, pero Minilic afirmó que él no quería ser un mantenido, quería tener sus propios recursos. Su madre incluso trató de sacarlo de México y de ese mundo. Lo mandó a Canadá, pero él se aburrió. Había dejado a su novia embarazada en Sinaloa y decidió regresar para casarse y sentar cabeza. Al final, terminó yéndose con otra muchacha con la que se casó a escondidas. El papá de su esposa era un empresario que trabajaba en la legalidad y para hacer que su hija se separara de Minilic, denunció a su consuegro ante las autoridades. Así, a su esposa la mandaron a Monterrey para estudiar para chef y ella pudo hacer una vida alejada del crimen organizado. Minilic pronto encontró otra pareja y se dedicó de lleno al tráfico de estupefacientes. Cada día le comenzaron a dar más responsabilidades. Narró cómo la gente llegaba sola a ofrecerle todo tipo de negocios criminales. Laboratorios de metanfetaminas, cargamentos de cocaína y marihuana, producción de heroína. Así comenzó a tener sus propios pilotos, cocineros y pistoleros. Y fue creciendo como la espuma hasta ocupar un asiento en la mesa de los jefes del cártel de Sinaloa junto con su padre, el licenciado. Minilic me afirmó que llegó a estar al mando de más de 700 personas del cártel. Dijo, entre comillas, vas creciendo y los problemas se van acumulando. Comentó una frase que aún me provoca escalofríos. Vas haciendo familia con los pistoleros porque dejas en sus manos a tu propia familia. Minilic reconoció, yo no era una buena persona. La realidad no es bonita, pero es la realidad. Fui corrupto
es verdad, pero también tenía principios para ayudar a la gente. Debo de reconocer que las conversaciones con Minilik llegaron a ser muy duras, muy cruentas, muy abiertas. Para poder creerle a él de los delitos que habían cometido otros, para mí era fundamental que él primero terminara confesando los que él mismo había cometido. A lo largo de todas las horas que estuvimos encerrados cara a cara en esa habitación, hubo momentos que incluso podría describir como tensos. Uno de ellos fue cuando Minilik comenzó a hablar sobre el asesinato de Edgar Guzmán López, quien era su mejor amigo, el hijo del Chapo. Recordó cómo fue Vicente Zambada Niebla, el hijo consentido del Mayo Zambada, quien había mandado asesinar a Edgar una noche en Culiacán por confusión, por pensar que se trataba de un integrante de los Beltrán Leiva. Dámaso López Serrano me contó cómo él y su padre notificaron de la noticia al Chapo Guzmán, cómo el narcotraficante que todo el mundo conoce como uno de los más poderosos del mundo, terminó revolcándose en la tierra de dolor, gritando, llorando por la muerte de su querido hijo. Todo esto Minilik lo narró, y debo decir, con lágrimas en los ojos. Parecía realmente conmovido. Fue una escena realmente, diría yo, tensa, dramática. Cómo ver a este joven que sí podía hablar con cierta frialdad de diferentes hechos criminales, como al hablar de su mejor amigo, de la muerte de su mejor amigo, realmente se veía que era algo que fidedignamente le dolía. Si los periodistas, cuando investigamos sobre los carteles de la droga, no somos capaces de entrar a esa profundidad de la psique, explorar esa humanidad que hay detrás de los líderes de los carteles de la droga, nos quedamos en la superficialidad de la nota roja. A mí, Anabel Hernández, como periodista, como madre, como mujer, como esposa, como mexicana, no me interesa quedarme en la superficialidad de la nota roja. A mí me interesa llegar al fondo, porque creo que solo conociendo el fondo, conociendo estos detalles, estas profundidades, es que podemos entender el narcosistema. Y solo entendiendo, conociendo cuáles son todos estos factores que llevan a las personas a la criminalidad, tal vez un día, juntos como sociedad, podamos encontrar las fórmulas para desmantelar esos mecanismos que alientan a personas como Minilik o como otros a dedicarse a la delincuencia organizada. Minilik creció con los Chapitos. Primero fueron sus amigos y luego sus socios. Narró que a inicios de 2014 llegó la noticia al cártel de Sinaloa de que grupos criminales de Michoacán o Jalisco estaban fabricando una droga química. En ese momento no se conocía como el fentanilo, sino como chiva sintética o heroína sintética. Pero se trataba de ese opiáceo sintético que después cobraría la vida a decenas de miles de personas. En ese momento se explicó al cártel que la nueva droga era muy beneficiosa para sus negocios criminales. Sacaban mucho más ganancias y era muy fácil de preparar. Minilik me contó que el cártel de Sinaloa mandó a un emisario a China para investigar todo lo referente a esta nueva droga.
regresó con la fórmula química del fentanilo y un modelo de negocio. Al poco tiempo de haber iniciado la primera producción de esa droga, en febrero de 2014, arrestaron al Chapo en Mazatlán y fue recluido en una cárcel de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, dejando como encargado de su facción criminal a Dámaso López Núñez, el licenciado, el papá de Minilic. Las instrucciones del Chapo es que el licenciado dividiera todo el imperio en dos. Una parte quedaría para los Dámaso y otra parte tenía que ser dividida entre los hermanos Guzmán. Según Minilic, los hijos del Chapo estaban enojados por la repartición. No estaban de acuerdo en que se dividiera a la mitad. Y también estaban enojados porque se quejaban de que su padre les había dejado solo deudas. Ellos en un principio querían irse a Guadalajara, dejar los negocios del cártel de Sinaloa y crear su propio imperio. Al final, el licenciado los convenció de los jugosos negocios y porcentajes que implicaban seguir en el cártel de Sinaloa. Y es por eso que los Chapitos decidieron quedarse en Sinaloa para manejar por partes iguales la facción del Chapo. Mientras Guzmán Loera estaba en prisión, fueron los Chapitos y el Mayo Zambada quienes incursionaron de lleno en la producción y tráfico de fentanilo. El padre de Minilic, junto con Emma Coronel, persuadieron a Iván y Alfredo Guzmán, los hijos mayores del Chapo, a colaborar en un nuevo proyecto de escape. Tras meses de trabajo y pago de sobornos a autoridades federales, a mediados de 2015 lograron que Guzmán Loera saliera de la prisión a través de un túnel imposible construido hasta la regadera de su celda. Cuando el Chapo volvió a tomar el control de su facción, todos parecían una sola familia. Pero cuando fue recapturado en 2016, comenzó una disputa interna, infernal, entre los Dámaso y los Chapitos por el control de esa facción del cártel. Así comenzó una cruenta guerra que los Dámaso perdieron. De acuerdo a Minilic, a su padre le faltó sangre fría para matar a los hijos del Chapo. Me dijo, no quiso matar a los Chapitos para no dañar al Chapo, por afecto al Chapo. Afirmó que eso generó muchas discusiones entre ellos y que él había advertido a su padre que si ellos no actuaban, les iban a matar a toda la familia. Al final, Minilic tenía razón. Los Chapitos fueron despiadados. Con frialdad, en la entrevista me dijo, yo me voy por el dicho de que lloren en su casa a que lloren en la mía, mejor que lloren en la suya. Él quería matar a los Chapitos, pero se contuvo porque su padre no lo autorizó. Dámaso López Serrano me afirmó cara a cara que él nunca quiso ser el jefe máximo del cártel de Sinaloa. Comentó que para él, el máximo jefe debía ser alguien como su padre o como el Mayo Zambada. Y cito textualmente, no tienes tiempo de equivocarte siendo el jefe único. En este negocio, un error es la vida. Si bien te va, son 5 o 20 años de cárcel. Si te va mal, te matan. Para Dámaso López Serrano, en el mundo criminal, los jefes deben imponer respeto y un poco de miedo. En la guerra, con los Chapitos, perdieron el 90% de todo su dinero y bienes que habían acumulado a través del tráfico de drogas. Su padre fue detenido en 2017 en la Ciudad de México. Asegura Minilic que fue gracias al pago de un millonario soborno de los Chapitos a Omar García Harfuch, quien era entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.
Esa versión me fue confirmada por funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ahora, García Harfuch es el secretario de Seguridad Pública Federal del gobierno de Claudia Sheinbaum. Antes de su detención, el padre de Minilik le había ordenado que se fuera a Estados Unidos, que escapara, pero él se negó. Yo no te voy a abandonar, le dijo. No te voy a dejar solo. La idea de los dos era entregarse a la justicia norteamericana. Tras el arresto del licenciado, Damaso se entregó a la justicia en California para salvar su vida. En 2018, su padre fue extraditado a Estados Unidos y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero gracias a que testificó contra el Chapo en el juicio llevado a cabo en Nueva York en 2018 y 2019, en 2021, los registros públicos del Buró Federal de Prisiones señalaba que el licenciado sería liberado en el año 2032. En la entrevista de Minilik, él me afirmó categóricamente que su colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo era para que él pudiera conseguir su libertad antes, una pena mínima de 5 años, sino que era principalmente para ayudar a su padre a reducir su condena. Damaso López Serrano me dejó claro que de su colaboración con el gobierno de Estados Unidos dependía que su madre, su hermana y hermano pudieran estar viviendo en Estados Unidos seguros. De no ser así, si él no estuviera colaborando con el Departamento de Justicia, estos serían deportados a México y él estaba seguro que serían asesinados. También de esa cooperación, de que él cumpliera con la ley, de que él estuviera colaborando con el gobierno de Estados Unidos, dependía que su actual pareja y su hijo estuvieran también protegidos en ese país. Minilik sabía que si transgredía de modo irremediable las condiciones de su libertad condicional, eso afectaba directamente a sus familiares. Minilik era la primera persona dentro de ese mundo criminal que podía revelar a detalle la génesis y evolución de los Chapitos, que hoy por hoy son la facción más importante del cártel más importante dedicado al tráfico de drogas en el mundo. Luego de semanas de nuestros encuentros, yo pude confirmar a través de diferentes informantes y a lo largo de todos estos meses, estamos hablando de que ya pasó un año, más de un año, de mi reunión con Minilik, pude confirmar que la información que me había proporcionado era auténtica. Por ejemplo, la colusión del gobierno de Sinaloa, del gobernador Rubén Rocha Moya, con los Chapitos y con el Mayo Zambada. Esa información me había sido proporcionada por otros informantes, testigos directos de los hechos. Incluso me había sido señalada por integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero fue Minilik quien pudo dar mucho más detalles porque él estaba ahí presente, por ejemplo, cuando los Chapitos decidieron en 2012 apoyar económicamente a la campaña de López Obrador. También pude contrastar los dichos de Minilik con los expedientes criminales que el gobierno de Estados Unidos ya tiene abiertos contra los Chapitos en cortes federales de Nueva York, de California y de Chicago. Todo se concatenaba con los elementos nuevos que estaba proporcionando Minilik e incluso se profundizaba. Me consta que Minilik obtenía casi en tiempo real información importante para dar seguimiento a los Chapitos y obtener su paradero. Esa información ayudó al gobierno de Estados Unidos a planear al menos 2 operativos para capturarlos. Pero además, Minilik logró convencer a otros miembros del cártel de Sinaloa
a entregarse a la justicia de Estados Unidos y colaborar, o incluso ayudar a cazar a miembros del cártel de Sinaloa siendo infiltrados. Entre la última información importante que compartió conmigo Dámaso López Serrano y que pude corroborar con otra fuente, pero que aún me falta tener una triple certeza, es que en los acuerdos de complicidad entre los Chapitos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se les había dado permiso a estos narcotraficantes de operar en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, del que se siente tan orgulloso la llamada Cuarta Transformación. Ahí, afirmó Minilic, se permite a esa facción del cártel de Sinaloa aterrizar aviones cargados de cocaína provenientes de Sudamérica. Durante las semanas, meses que tuve contacto con Minilic, se quejaba de cómo los Chapitos experimentaban sus fórmulas de fentanilo con migrantes en Culiacán, sin importar si eso los mataba. También se quejaba, por ejemplo, le parecía cruel que el cártel de Sinaloa traficara el fentanilo en forma de pastillas conocidas como las M30, porque habían matado a muchas personas, incluyendo niños. En tono que parecía auténtico, se quejaba de que estas pastillas podrían incluso parecer dulces y que por eso muchos menores de edad estaban muriendo en la Unión Americana. Durante el tiempo que estuve en contacto con Dámaso López Serrano, él me comentó que frecuentemente viajaba al estado de Virginia para hablar con las autoridades judiciales y con los agentes responsables de su supervisión para estar evaluando constantemente si él cumplía o no con las medidas de libertad condicional. Le ordenaron incluso irse a vivir ese estado para estar más vigilado. Aún falta saber exactamente cuál fue la razón por la que Dámaso López Serrano habría sido reaprendido en Estados Unidos. Aún no es clara esa información. Creo que como periodista yo prefiero esperar para saber exactamente cuáles fueron las circunstancias, las razones. Pero incluso el periódico El Universal en México ya publicó que según la información que ellos tienen, habría sido porque Minilic se habría estado dedicando al tráfico de fentanilo. En el último tramo de conversaciones que tuve con Minilic, esto hace ya un año, llegué a preguntarle cosas mucho más personales que tienen que ver con su pasado en el cártel de Sinaloa. He hecho cosas malas de las que me arrepiento, pero no me arrepiento de haber entrado al narco. Tengo 3 o 4 amigos que son muy buenos amigos. Conocí mucho. Tuve la oportunidad de ayudar a muchos. Salvé la vida de personas que iban a asesinar. No me arrepiento. Si no hubiera tenido la vida que tuve, no hubiera tenido a mis hijos, a quienes tanto quiero. Le pregunté a Minilic: sobre tus hijos, ¿dejarías que ellos hicieran lo mismo? ¿Dejarías que ellos se dedicaran al narcotráfico? Y respondió: jamás de los jamases. Para nada, nunca. No quiero verlos igual. Tienen que ser médicos, abogados u otra cosa. No me importa que tenga yo que hacer para lograrlo. De acuerdo a la información que tengo, será justamente este próximo martes cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum dé a conocer pues algunos de los detalles
de las razones por las cuales Minilik habría sido detenido en Estados Unidos. Habrá que ver cuál es esa información y llama la atención justamente que sea el gobierno de México, que no tuvo nada que ver en la detención de Minilik, quien ahora tenga que dar la información. Llama la atención, habrá que esperar lo que pasa en las próximas horas. Si el gobierno de Estados Unidos decide hacer algún tipo de comunicado. No cabe la menor duda que sea cual sea la razón por la que se volvió a detener a Minilik, por la que Minilik regresó a prisión, es una situación bastante complicada para el gobierno de Estados Unidos. La información de la que me he comenzado a llegar es que si esto es real, esto prácticamente impediría que el Minilik pudiera ser usado como testigo contra los Chapitos o con otros casos judiciales que el gobierno de Estados Unidos hubiera podido organizar, em, basado solo en los dichos de Minilik. Habría que señalar que hay muchos casos de corrupción política, gubernamental, muchos casos, por ejemplo, como los Chapitos, que hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos tiene afianzados, tiene firmes, no solo con el testimonio de Minilik, pero sin duda alguna no tener a Minilik será una piedra en el zapato y será sin duda alguna un instrumento de ataque por parte de los abogados de defensa de los Chapitos en caso de pues, llegar a algún tipo de juicio criminal. Habría que ver qué es lo que realmente sucede. La información que me dio un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum es que al menos lo que el gobierno de Estados Unidos habría adelantado el fin de semana al gobierno de México es que la detención de Minilik, la nueva detención de Minilik, está ligada a algunas de las confesiones de Ismael Zambada García. Habría yo que recordar a la audiencia que Minilik era muy amigo de varios de los hijos del Mayo Zambada. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.